Bien, buenas noches. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio del libro de Romanos. Estamos terminando el capítulo 1 y analizamos principalmente el tema de la culpabilidad del ser humano. Romanos 1 está enfocado principalmente, específicamente en la humanidad en general. ¿No es cierto? Que la humanidad no tiene excusa ante, en primer lugar, en negar la existencia de Dios, independiente de que no tenga la revelación especial de la Escritura. Y entonces vemos que la ira de Dios que se desata del cielo es declarada justa y santa por el hecho de que el ser humano no tiene excusa de negar la existencia de Dios. Todavía no estamos hablando de ningún tipo de revelación especial. Y vimos entonces que la situación es la siguiente, o sea, si realmente Dios es un amor perfecto, ese amor perfecto tiene que rechazar también de la misma forma el pecado. O sea, si Dios ama perfectamente, también debe odiar, ¿no es cierto? Y esa palabra pareciera totalmente fuera del vocablo aplicable a Dios, pero recuerden siempre en mente la forma en cómo Dios lo hace es de manera santa, perfecta, justa, ¿ya? Pero para que haya ese contraste del amor perfecto de Dios, tiene que haber también un aborrecimiento perfecto de todo aquello que es pecado. Revisamos, ¿no es cierto?, cada uno de esos aspectos y nos vamos a enfocar en ahora la revelación de Dios a la humanidad. ¿Por qué es que Dios declara humanidad y que no tiene excusa en cuanto a negar la existencia de Dios? Antes de esto vamos a ver primero el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Que un ser humano niegue la existencia de este Dios. ¿Ya? Entonces, ahí el necio dice en su corazón que Dios no existe. Ahora, vamos a Romanos 1, versículo 18 hasta el 25. Romanos 1, 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pausa. Entonces ya hablamos la semana pasada acerca de la ira de Dios. Hay una ira santa de Dios, ¿ya? Una ira santa de Dios que se revela desde el cielo y se revela con justicia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, hay una revelación manifiesta de la existencia de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces, claramente ahí nos está hablando de las razones por las cuales el ser humano es culpable y que hay una ira de Dios que se revela desde el cielo. La ira de Dios, o hay varias iras que se nos revelan en la Escritura de Dios, ¿no es cierto? Hay una ira, que es la ira escatológica, que habla, ¿no es cierto?, de este periodo de la tribulación en la que se va a tratar la ira de Dios a una escala mundial, un juicio. La ira de Dios también en las situaciones puntuales, por ejemplo, en el caso de la nación de Israel, cuando Israel cometía pecado, Dios desataba su ira en un juicio hacia, ¿no es cierto?, la nación de Israel. Entonces, vemos que esta ira de Dios se revela de manera justa, ¿no es cierto?, al ser humano. ¿Por qué? Versículo 20. Porque las cosas invisibles
de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La primera revelación que el ser humano tiene de la existencia de Dios es la creación. En la creación nosotros observamos un diseño, un orden, una armonía. La tecnología lo que nos ha permitido es conocer aún más la perfección desde lo microscópico hasta lo macroscópico. Todo tiene un orden, todo tiene una causa, un efecto, toda cosa tiene un propósito en el funcionamiento. Aún cosas, por ejemplo, del cuerpo humano que no se les atribuía ninguna propiedad y que se les llamaba, de hecho, en algunos casos, órganos suntuorios, se ha descubierto con el tiempo que tienen efectivamente validez a nivel hormonal u otro tipo de situaciones, ¿no es cierto?, pero que hablan de un diseño, de un orden, de una armonía. Cosas que es imposible que se desarrolle desde la necedad o desde la estupidez de algo como la evolución, como las situaciones espontáneas, como aquello que no obedece a un diseño, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que el ser humano recibe esta revelación de la existencia de Dios? Por eso dice el necio en su corazón. Vuelvo a insistir, para Dios lo más estúpido es alguien que diga Dios no existe, ¿ya? Todavía no estamos hablando de la revelación de Dios ni de la religiosidad del hombre, nada, sino simplemente el ateo, para Dios, es la persona más estúpida del planeta. ¿Por qué? Porque se revela en primer lugar a través de la creación. El Salmo 19, del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros tenemos plasmada en la creación justamente la gloria de Dios. El salmista declara, ¿no es cierto?, que la creación muestra efectivamente esa gloria de Dios. El Salmo 8.3 habla del firmamento, aunque la Biblia no es un libro científico, nos muestra claramente, ¿no es cierto?, nociones científicas que son radicalmente ciertas en relación a la tradición, a la religiosidad o a cualquier sistema de pensamiento antiguo. El Salmo 8.3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? El libro de los Hechos también habla acerca, principalmente el 17:29, que habla de que Dios no es, no podemos encerrar a Dios en una figura de oro, de plata, sino que eso está obedeciendo principalmente al hecho de aquellos que trasladaron la gloria de Dios a un objeto inanimado, ¿no es cierto? Y cambiaron esa gloria de Dios por el culto a las imágenes. Pero básicamente la primera forma en cómo Dios se revela al ser humano es a través de la creación. A tal punto, ¿no es cierto?, que los antiguos, las civilizaciones antiguas, que no eran los cavernícolas que le enseñan a los niños en el colegio, las civilizaciones antiguas eran muy inteligentes, muy observadoras. La primera civilización histórica y arqueológicamente comprobada es la civilización sumeria que habitó la Mesopotamia, y la civilización sumeria construyeron unas especies de pirámides escalonadas que eran verdaderos observatorios que se llamaban sigurat. Ellos lograron establecer ciertas cartografías, ¿no es cierto?, del cielo en función de qué cosa, de la repetición y de los cálculos exactos, ¿no es cierto?, para decir cada cierta cantidad de tiempo ocurre tal fenómeno, ¿no es cierto?, en el mapa del cielo. Obviamente tenemos que ver que a la simple observación ellos eran capaces de establecer una cartografía bastante cercana. Por eso es que las primeras cosas que se hicieron en las civilizaciones fueron los calendarios.
los calendarios. ¿Por qué? Porque la forma de medir el tiempo obedecía a ciclos bien marcados, específicos, ¿no es cierto?, que hacían que no fuera difícil establecer una continuidad de este ciclo para establecer, ¿no es cierto?, la medición del tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se llega a eso? Efectivamente, a través de entender que hay un creador, un diseñador, un ser superior, todopoderoso, que creó todo perfectamente, ¿no es cierto? Y que todo perfectamente tiene un funcionamiento claro y específico. ¿Ya? Cuando se observan los insectos, aún aquellos, no son insectos, aquellos organismos microscópicos que tienen ciertos elementos que aparecen de alguna manera extraños o como que no tienen nada que ver con el bicharraco, cuando se investiga más se da cuenta que sí tiene que ver y que sí cumple una función que a lo mejor, aunque no vital, pero que complementa todo lo que es la existencia, ni hablar de lo macro. Hoy día cada vez los telescopios están captando mucho más lejos, pero el hombre en su necedad y en su estupidez, en vez de cada vez que se devela estas maravillas, en vez de dar gloria a Dios, se da gloria ahora ya no a una estatua. Hoy día estamos viviendo la idolatría más perversa, que es de la que nos tenemos que cuidar todos, que es la idolatría a uno mismo. A uno mismo. ¿No es cierto? Recuerden que en círculos, entre comillas, intelectualoides, o en un círculo intelectual, una marca distintiva es que tienes que ser ateo. ¿Por qué? Porque según el mundo no puede existir una conexión entre la intelectualidad, ¿no es cierto?, y Dios. Se le considera un pensamiento básico, un pensamiento como a uno le han dicho más de alguna vez que es estrecho de mente. Y yo les respondo, no sabes cuán estrecho de mente soy. Es mucho más de lo que te imaginas, mi mente es así. Es estrechísima. Tengo una mente amplia. Entonces, el punto es que nosotros, como cristianos hoy día, tenemos una concepción que para el mundo resulta sumamente estrecha. Un solo camino, una sola verdad, un solo Salvador, no muchos caminos, no muchas posibilidades, no muchas probabilidades. Si la Biblia no lo dice o si la Biblia lo contradice, entonces sale de nuestra bitácora, de nuestro sistema de pensamiento y de nuestras acciones. Eso para el mundo es una estrechez de mente terrible. Entonces, segundo aspecto a través del cual se revela la existencia de Dios es a través de la conciencia. Cuando nosotros leemos Génesis 2:7, dice que el ser humano fue creado del polvo de la tierra y Dios sopló el aliento de vida. El aliento de vida es un paquete donde por supuesto está el Espíritu de Dios, o estaba el Espíritu de Dios, pero también estaba el alma y la conciencia. La conciencia, ¿no es cierto?, es el área que nos diferencia del resto de la creación, de los animales, por ejemplo. Porque la conciencia nos avisa a nosotros internamente sin tener todavía un decálogo o una legislación que tal acto o tal cosa es mala o es buena. ¿Ya? Entonces, Romanos 2, 14, 15 nos está diciendo aquí que la conciencia nos salva. Lo único que está diciendo es que el ser humano demuestra que existe Dios porque a pesar de no tener la revelación de la Escritura, tiene una conciencia que le acusa o le... ¿cómo es la palabra? Le justifica, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que hace. Cuando Adán pecó, su conciencia, porque ya no era su espíritu, su conciencia lo acusó, se escondió. Posteriormente se trató de exculpar, porque sabía que era culpable. ¿Ya?
Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ahí lo único que está diciendo es que los gentiles que no tienen ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú vas a cualquier lugar, y sobre todo en la época que está escrito esto, todavía hay tribus que no tienen una constitución, ¿ya? Por decirte un ejemplo. Pero hay cosas que la conciencia te acusa igual, el asesinato, la violación, el robo, por decir algunas cosas, son situaciones que tu conciencia o la conciencia de cualquier ser humano le dice que está mal. Le dice que está mal, ¿ya? Entonces está escrito y eso demuestra que Dios escribió sus leyes también en la conciencia, pero eso no significa que la persona alcance salvación, lo hace al revés, más culpable. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de que está pecando, de que está fallando. Después viene el proceso de cauterizar la conciencia, ¿no es cierto? Que es ya cuando viene abiertamente, ¿no es cierto?, el desenfreno, cuando a lo malo le empezamos a llamar bueno y viceversa. Entonces se revela a través de la conciencia. El ser humano no tiene justificación y merece la ira de Dios porque Dios se revela a través de la creación, se revela a través de la conciencia y la tercera revelación, que es ya la revelación especial de Dios, que es la Escritura. Y vamos a leer 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya, ahí hay un pasaje clave que dice el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque esta es una revelación especial. Esta no es una revelación general, esta es una revelación especial o específica. El hombre, mujer, varón, mujer, ¿no es cierto?, dice que recibe esta revelación especial y por lo tanto es una revelación que tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la elección, tiene que ver con todo aquello que hemos estado aprendiendo. Pero el ser humano, con las dos primeras, ¿no es cierto?, no tiene justificación de negar la existencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que el ser humano busca a través de la religión, a través de la filosofía, a través de cualquier cosa, redimirse. Hay dos, por decirlo de manera, religiones: la verdadera y la falsa. La falsa es todo aquello que el hombre inventa para que solamente viene a través de la gracia, la elección, la salvación y la redención de Jesucristo. Hay un camino ancho, un camino angosto. El camino ancho es un embudo, es una cuestión gigantesca donde cabe todo. Puedes venir con tu pecado, con tu homosexualismo, con tu robo, con todo. Ven tal como estás, ¿no es cierto? Y no tienes que cambiar, lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús. Y entonces viene todo eso, viene el musulmán, viene todo, te cabe todo el equipaje. Pero al final es un embudo que va a llevar un solo tubo que va al infierno. En cambio, el camino angosto es un embudo al revés. Se entra, pero después viene todo lo que el Señor nos va a entregar. ¿Ya? Entonces, que el ser humano no tiene justificación y que la ira de Dios es justa. Es justa. Entonces, ahora, del capítulo 1, versículo 26, y lo terminamos en el 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pausa. ¿Quién los entregó? Dios. Otra vez vemos la soberanía de Dios. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, que se va a desatar la ira de Dios, una ira que tiene que ver con el abandono. ¿Abandona Dios sociedades que ya caen en esa corrupción? Claro que sí. Entonces, vamos por parte. Lo primero que dice, versículo 16. Por esto, Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los versículos anteriores dicen que en vez de honrar a Dios, honraron a las criaturas, se envanecieron en sus propios pensamientos, que profesando ser sabios se hicieron necios. Todo eso, ¿no es cierto? El hombre rechazando y sacando a Dios de la vida y torciendo todo, hasta la inteligencia humana o la lógica elemental de cualquier ser humano, para tratar de negar la existencia de Dios y salir de cualquier cosa que tenga que ver con Dios. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Dice que Dios entonces los entrega. Los entrega. ¿A qué cosa? A pasiones vergonzosas. Y comienza a ocurrir todo lo que tiene que ver con la perversión de la idolatría y que va sumado a la perversión sexual. ¿Ha existido idolatría siempre en la historia humana? Sí. ¿Ha existido perversión sexual en la historia humana? También. El punto es que cuando una sociedad comienza a decir, como dice Isaías 5:20, ¿quién busca Isaías 5:20? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces la primera expresión es una expresión de dolor. ¡Ay! ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando te pisan un dedo? ¡Ay! Es una expresión de dolor. ¡Ay! Que a lo malo empiezan a llamar bueno. Esa es la cultura que estamos viviendo hoy día. Por eso sabemos que es como en los días de Noé. Porque la perversión y la idolatría siempre ha existido. El punto es que ahora la perversión sexual es legal, es normal, es aceptable. Es más, se va a combatir y se combate a quienes se quieren oponer a la perversión sexual. En nuestro país, tristemente, ¿no es cierto?, ya se aprobó la ley de acuerdo de vida en pareja, ¿no es cierto?, que es abrirle la puerta a las relaciones homosexuales, a la adopción de homosexuales, a todo esto que es perversión sexual, pero que hoy día ya no es perversión sexual en la cultura y en la sociedad, es algo que debe ser aceptado. Entonces ahora nosotros somos los estrechos de mente, nosotros somos los que no tenemos amor, nosotros, ¿no es cierto? Esa es la situación de una sociedad abandonada por Dios. Chile está cada vez siendo más abandonado por Dios. Y como tal, ¿por qué? Porque Chile quiere insertarse, como todos los países, en el orbe mundial. Y para eso tiene que permitir estas leyes. Así como tiene que permitir la ley del aborto. ¿No es cierto? Entonces, idolatría, perversión sexual, depravación, todo eso. Hoy día ya no es, uno anda por las calles de Santiago y ya no es poco común ver jovencitas de la mano. No he visto todavía jóvenes, hombres de la mano, pero jovencitas, muchas parejas de jóvenes, de la mano, dándose besos. Y entonces la gente empieza hoy día no solamente a no rechazarlo, sino que a aplaudirlo, como dice. Como dijo la alcaldesa de Santiago, ¿no es cierto?, en su discurso de Chile, y también algo habló y dijo de repente, y también por todos aquellos que salieron del closet, y una ovación, pero como si hubiese metido un gol Sánchez. Esa es la sociedad en que vivimos. Esa es la sociedad abandonada por Dios. Esa es la sociedad que está, ¿no es cierto?, y que va a recibir la ira de Dios. La ira de Dios. Entonces nosotros vamos nadando contra esa sociedad, contra esa cultura, y esa situación la podemos hacer única y exclusivamente porque Dios está con nosotros, porque de lo contrario estaríamos insertos en el mismo sistema de pensamiento, o a lo menos nos daría lo mismo, cada cual hace lo que quiere con lo suyo, ¿no es cierto? Pensaríamos de esa manera. A lo mejor en nuestro foro interno no estamos de acuerdo, pero
Nadie quiere decir nada. Cuando tenemos hoy día una autoridad como el jerarca de Roma, ¿no es cierto?, que legaliza esto y le da un manto de religiosidad, y aparecen las pseudo iglesias cristianas, ¿no es cierto?, también amparando todo esto, entonces significa que estamos ya en un contexto mundial de un sistema de pensamiento, de una aceptación total, de la aceptación ya de un matrimonio entre homosexuales, entre un hombre y un hombre, en que ya es parte de las propagandas televisivas. Una propaganda de televisión y el canal nacional que se supone nos representa a todos los chilenos, ¿no es cierto? Ya aparece la escena de distintos tipos de familia y están incluidos los homosexuales también. Y hay, si tú vas a levantar alguna palabra, ¿no es cierto?, en contra de eso, porque ahí se les acaba toda la tolerancia. Ahí se les acaba toda la tolerancia. Entonces, todo esto es justamente lo que nos está enseñando Romano, de que el ser humano es culpable. Es culpable. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros entonces ahora somos declarados sal y luz en este mundo. Nosotros, por eso es que dice que tenemos que caminar con la vista puesta arriba. Entonces, dice poner la vista en las cosas de arriba, no para vivir abstraídos de esta realidad del mundo, sino que para que nuestras decisiones, nuestras acciones estén mediadas por nuestra ciudadanía celestial y no por nuestra urgencia terrenal. No por nuestra urgencia terrenal. Entonces, el juicio de Dios, la justicia de Dios, se revela desde el cielo contra toda esta cultura, contra todo este sistema social, contra el abandono de Dios de la sociedad, y cuando Dios abandona, entrega ¿a qué cosa? A una mente pervertida, sin freno ya, sin freno. Por un lado se quiere aprobar la ley de aborto y por otro lado se está metiendo plata para trasplantes de úteros para las mujeres que perdieron, ¿no es cierto?, su útero y quieren tener familias. Por un lado entonces se hace esfuerzo desesperado para que una mujer sea madre, y por otro se le da a otro la posibilidad de asesinar a un niño. Esa es la dicotomía, esa es lo terrible de esta sociedad corrupta, y además enamorada de sí mismo, idólatra, enamorada de sí mismo. Entonces, la peor idolatría que estamos viviendo nosotros hoy día no es la idolatría religiosa. La idolatría religiosa tiene que ver con todo lo que son las estatuas, en fin, con todo lo que es aquello que de alguna manera es una representación de algo, entre comillas, divino, ¿no es cierto? Pero la peor idolatría actual es el humanismo, el amor a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y a causa de ese amor a nosotros mismos, no vamos a escatimar en hacer o dejar de hacer todo aquello que impida, ¿qué cosa? Mi felicidad, mi bienestar. Eso significa que yo quiero estar mal, no, pero cuando eso es la única motivación de nuestra vida, por supuesto que Dios no tiene cabida. Por supuesto que Dios no tiene cabida, porque la vida de un verdadero cristiano es que él es un esclavo de Cristo. Las palabras que el apóstol Pablo y que el Señor Jesucristo y que los apóstoles, ¿no es cierto?, escriben en el Nuevo Testamento, nosotros no las alcanzamos a mencionar porque nosotros no sabemos lo que es la esclavitud. La conocemos por la historia y por algunas escenas, ¿no es cierto?, de la película o de la serial Raíces y todo esto, pero no sabemos lo que es la esclavitud, ¿ya? Pero en ese entonces, donde el 60% de la población del Imperio Romano eran esclavos, ¿sabes cuál era el mensaje? Hazte esclavo de Cristo. ¿Cuál es el llamado? A ser esclavo de Cristo. Toma tu cruz y sígueme. La manifestación del verdadero evangelio de la obra del Espíritu en nosotros. ¿Ya?
Entonces Isaías 5:20 dice, llega el tiempo en que a lo malo le llaman bueno y viceversa, vale decir un contraste absoluto. Un contraste absoluto. La religión va a bailar al ritmo del humanismo. La religión puesta al servicio del humanismo. Entonces, la gente va a creer o cree que puede tener opciones religiosas. El que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque el camino ancho te permite llevar todo tu equipaje. Todo mi equipaje. Todo el equipaje del mundo. Puedo y creer en Dios sin problema. Puedo hacer esto y creer en Dios sin problema. Puedo tener 4 matrimonios. El matrimonio porque firmamos el acuerdo de pareja y puedo vivir sin problema. Total, Dios es love. ¿Cómo un Dios de amor va a juzgar a su creación? Eso es desconocer quién es Dios. Tel Aviv, en Israel. Tel Aviv es una de las capitales de... ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Dios puede cambiar a un homosexual? Claro que sí. ¿Puede hacer un milagro? Claro que sí. Si es su voluntad, así va a ser. Pero como homosexual y practicando el homosexualismo, aunque crea en Dios, aunque sea un religioso, se va a ir al infierno. Como cualquiera que sea idólatra o lo que sea. No llegamos justificando. Recuerden Mateo 7. No hicimos en tu nombre. Mateo 7 no es un contraste entre los que no creen en Dios y entre los que creen en Dios. Mateo 7 es un contraste entre los que han seguido su propia religión y lo que Dios determina. Ahí mismo el versículo 11 es súper importante porque dice, y estos erais algunos. Exacto. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está, ¿no es cierto? Habían los primeros hermanos, algunos de ellos también eran lógico. homosexuales. O sea. No se olviden que el Evangelio y estas cartas, y especialmente la de Corintios, en el tiempo antiguo había un dicho que era como quien decía antiguamente, pues los niños no van a hacer eso. Pues, como las casas de remolienda, ¿se acuerdan de ese dicho? Sí. Ya, bueno. En el imperio se había acuñado la palabra corintiar, que era ir a buscar prostitutas, ¿no es cierto?, y a vivir la vida loca. ¿Ya? Como el cantante ese que les gusta a ustedes, el de la vida loca. ¿Ya? Entonces, que va a seguir viviendo la vida loca. Entonces, el punto es que gran parte de la población era homosexual. Si el homosexualismo ha estado en la historia del hombre desde que el hombre está sobre la tierra y desde que el ser humano cayó. El punto es que el homosexualismo hoy no solamente es aceptado, sino que es legalizado. Por lo tanto, cualquier persona en un tiempito más, cuando escuche una predicación o este mismo estudio, puede perfectamente, ¿cómo se dice eso? Demandar. Claro. Y entonces tendremos que enfrentar a la justicia. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos entonces a decir, no, si en realidad no vamos a decir más que el homosexualismo es satánico. Bueno, ahí tendremos que hacer lo que debemos seguir haciendo. Quiero que leamos Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces, parte de los frutos carnales todo tiene que ver, ¿no es cierto?, con el concepto de la perversión sexual. Vivimos en una época de perversión sexual a todo nivel, ¿no es cierto? Eso nos afecta a todos, cristianos y no cristianos. Por eso es que los cristianos tenemos que
vivir y buscar, como dice el Señor, la santidad, abstrayéndonos de todo aquello que pudiese de alguna manera llevarnos a caer en un pecado de esas características. Aunque el cristiano puede caer, el cristiano debe huir del pecado. El cristiano no tiene que racionalizar el pecado, no tiene que justificar el pecado, no tiene que darle espacio al pecado, tiene que arrancar del pecado. Ese es el punto. Eso es lo que Dios nos da. Entonces, finalmente, volvamos a Romanos. Versículo 26 hasta el 32. Lo leemos de corrido ahora, otra vez. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pausa. Cuando dice no tuvieron en cuenta, no aprobaron tener en cuenta a Dios, no significa necesariamente que rechazan el concepto de Dios. Ellos lo que dicen, el Dios tuyo es un Dios castigador, no es el Dios mío que me ama y me hizo así y me acepta como tal. Yo creo en Dios, van a decir. El punto es en ese Dios supuestamente que permite todo esto. Pero van a rechazar al Dios verdadero que dice que tales personas no heredarán el reino de los cielos. Y si no heredan el reino de los cielos, heredarán el reino del infierno. Esa es la realidad de las cosas. Hay solamente dos destinos, hay dos caminos, hay dos destinos, hay dos árboles, hay dos tipos de frutos. Siempre es así, dos. No hay un tercero. Está el árbol bueno, el árbol malo, el camino angosto, el camino ancho. El fruto bueno, el fruto malo. El hijo de la luz, el hijo de la tiniebla. No existe un tercer camino. No existe una tercera opción. Y hay dos destinos. El cielo eterno y el lago de fuego. Ambos son eternos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ya. Y por último, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26, nuestra misión. 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, el siervo de Dios, el hombre, la mujer de Dios, no debe ser contencioso. La palabra parece que nos confundiera porque Judas dice contender ardientemente, pero ¿por qué? Por la fe. ¿No es cierto? El hombre de Dios no es un hombre que pelea otras cosas, no discute otras cuestiones. No discute quién es mejor, quién es esto, si el gobierno lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, si esto acá, si esto allá. Esas cosas no nos incumben a nosotros y que no seamos nunca conocidos por opiniones al respecto. Lo que no significa que no tengamos una posición en cuanto a las situaciones que están ocurriendo, porque somos ciudadanos tanto en los derechos como en los deberes. Pero el punto de nuestra discusión o de nuestro contender no se encuentra en esas áreas. No se encuentra en esas áreas, sino amable, apto para con todos, apto para enseñar, y de la coma después de enseñar dice sufrido. Qué raro que después de enseñar diga sufrido. Porque claro, no vamos a contender por cosas que el mundo contiende, pero cuando enseñemos la verdadera palabra de Dios, no vamos a recibir en la mayoría de los casos aplausos ni felicitaciones, sino que vamos a tener situaciones en las cuales vamos a ser mal catalogados, ¿no es cierto?
insultados, rechazados, burlados, porque esa es la mayoría de las cosas. No vivimos en un tiempo en que la gente quiera escuchar la palabra de Dios. La misma carta de Timoteo dice en el capítulo 4, antes de seguir ahí, versículo 3, 4, 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ahí está, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Por eso dice que es sufrido. Porque la verdad de Dios les picará en el oído y no quieren escuchar eso. Y como no quieren escuchar eso, van a aceptar, y usa una palabra que tiene una traducción que no alcanza la dimensión, pero dice que se abarrotarán la cantidad de falsos profetas, falsos maestros, según mi propia pecaminosidad. Una iglesia homosexual, iglesia de esto, lo que sea, todo es aceptable. ¿Por qué? Porque Dios es, el Dios de ellos es ni siquiera amor, sino que es un pervertido, lo permite todo. ¿Ya? Ni siquiera es amor. Ese es el punto. Entonces apartarán de la verdad el oído y se van a volver a las fábulas, a cosas artificiosas, a estupideces, a necedades. Volvamos al capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no están en la verdad, están cautivos en la mentira del diablo. Cuando tú a una persona de como dice ahí, ¿no es cierto?, mansedumbre, tú lo corriges. ¿Qué significa mansedumbre? La corrección, con la palabra de Dios. Le haces ver la situación. Lo que estás haciendo es abriendo la oportunidad de que quizás, porque tú no lo sabes, ni yo tampoco, Dios les conceda, es Dios el que concede arrepentimiento. Recuerden, la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano son dos líneas que no se juntan, pero las dos están enseñadas claramente en la Escritura. Si quizás Dios les conceda, nosotros no convertimos a nadie, nosotros lo que tenemos que hacer es llamar al arrepentimiento mansamente, con paciencia, con doctrina, sufridos, ¿no es cierto?, a que la gente se arrepienta. Quizás, y quiera Dios que sea así, Dios les conceda arrepentimiento. Porque también Dios puede tomar la opción de entregarlos a pasiones vergonzosas. Porque Dios también puede tomar la opción, como dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, 11 y 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Dios les envía un espíritu engañoso. Quizás Dios les conceda arrepentimiento. Esa parte de la soberanía de Dios no está a nuestro alcance. Pero Dios es perfecto y Dios va a hacer exactamente y va a cumplir exactamente el perfecto plan, ¿no es cierto?, de su voluntad. ¿Cuál es el llamado a nosotros? A predicar el evangelio del arrepentimiento, ¿no es cierto?, con mansedumbre, con paciencia, sufrido, ¿no es cierto?, pero descansando completamente en Dios. No buscamos atraer personas. Si las personas no son atraídas por el Espíritu Santo, van a ser atraídas por actos carnales nuestros, deseos carnales, bien intencionados, mal intencionados, como sea, pero deseos carnales. Una persona, la primera cosa, y la gente cuando te diga, ¿no es cierto?, es que tú no conoces mi corazón, tú tienes que responderle ¿qué cosa?
Yo no necesito ver tu corazón porque la Biblia dice que por los frutos se conoce. Alguien que verdaderamente se ha convertido por causa del Espíritu Santo va a dar frutos espirituales y no hay vuelta atrás. Y el que no da frutos espirituales va a dar frutos carnales. Punto. Nadie de nosotros necesita ver el corazón del otro. Tú no conoces mi corazón. ¿Cuántas veces me dicen a mí, tú no conoces mi corazón, tú me estás juzgando porque tú no conoces? No necesito conocer tu corazón, necesito ver tu vida. Necesito solamente ver tus decisiones. ¿Cómo hablas? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que detestas? ¿Detestas la escritura? ¿Detestas cualquier cosa que entre comillas, te prive de esa libertad que quieres tener? ¿No quieres escuchar que Jesús quiere tomar control de tu vida? No necesito ver tu corazón, necesito ver tu fruto. Nada más. Y esas personas declaran creer en Dios. Pero el Dios que creen es un Dios perverso, un ídolo que se han inventado, ¿no es cierto?, en su propia mente. Cuando Dios viene a la vida de un ser humano, provoca un cambio porque es un nuevo nacimiento. Es algo totalmente distinto. Entonces, terminamos el capítulo 1 de Romanos. Y la próxima semana vamos a comenzar el capítulo 2. El capítulo 2, que nos va a hablar justamente, o va a seguir en la línea de esta culpabilidad, pero ya hablando del justo juicio de Dios. Recuerden que los primeros 5 capítulos de Romanos son, ¿no es cierto?, en el orden del esquema de la carta a los romanos, son la identificación de la condición caída del ser humano. Y los siguientes capítulos nos van a hablar de la provisión de Dios para salvación. Para salvación. Ok. ¿Alguna pregunta? Lo que pasa es que cuando nosotros decimos una mente reprobada, a una persona que rechaza el Evangelio de Jesucristo, nosotros no tenemos que volverle a insistir, porque cuando le volvemos a insistir lo que estamos haciendo es decir, ¿no es cierto?, casi empecinadamente, que mientras yo más le hable, más posibilidades tiene de convertirse, y es al revés. Si tú has predicado bien el Evangelio a una persona y esa persona lo ha rechazado de plano, hay 2 posibilidades, que sea una mente reprobada o que Dios le conceda arrepentimiento. Nunca lo vamos a saber. ¿Hasta qué? Hasta que la persona fallezca, muera. Es que ambos están perdidos, porque en el fondo... claro, una mente cauterizada. Pero el otro no, porque el otro dice... También está pecado. O sea, los dos van a ir al infierno, porque la salvación es por gracia. Por eso es que nosotros no... Escúchenme bien, y gracias por esa intervención, porque nuestro papel no es tipificar a las personas, nuestro papel es predicar el Evangelio. Claramente el Señor Jesucristo nos enseña, Él predicaba, le dice al joven rico, le dice, vende todo lo que tienes. El joven rico vino con toda su riqueza, ¿no es cierto?, con todas sus cosas, con toda su forma, y Jesús lo mira y le dice, deshácete de todo eso y sígueme. Él quería entrar al reino de Dios a su manera. Y Jesús le dijo, no es así, tienes que renunciar a todas las cosas. No renunció y se fue, pero dice que Jesús tuvo compasión de él. Pero Jesús no salió corriendo, bueno, ya, espera un poquito. Ay, qué bueno que te alcancé, joven rico. Ya, trae algo más. No, siguió su camino, pero nosotros vamos y corremos detrás del joven rico y decimos, ya, mira, no, si en realidad lo que Dios quiso decir, no. Tú tienes que, ¿por qué? Porque hay miles de personas que necesitan escuchar el mensaje de arrepentimiento. Señor, te quiero seguir, pero déjame primero ir a sepultar a tu papá. Cualquiera de nosotros. Entonces ahí tú dices, chuta, Jesús, ¿cómo era? Él nunca pecó. ¿Cómo te verías tú o cualquiera de nosotros? Se me murió mi papá. Ahí va Jesús y digo, Jesús, quiero seguirte, pero espérame un cachito, sepulta a mi papito y te sigo. Cualquiera de nosotros dice, pero claro, hijo, yo mismo te ayudo a hacer el hoyo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. ¿Te cachai? Entonces saquémonos de la mente ese Jesús romántico, porque Jesús era así.
No seguía a nadie, él predicaba. Nosotros tenemos que aprender de eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No tipificamos personas. Tú le predicas a una persona. Yo tengo conocidos que somos homosexuales y le he dicho, no una, cada vez. Yo no los busco, cada vez. ¿No es cierto? Que se arrepientan. No los busco, pero cada vez que dicen, oye, pucha, vamos a tomar un café, vamos a esta cosa, te invito. No, tú tienes que arrepentirte, tú te amo. Pero ¿cómo? No tengo más que decirte. La Biblia dice que si tú no te arrepientes de esa condición y permites que Dios haga un milagro en tu vida, no va a suceder. Punto. Si al final de sus días se le va a quitar, yo no sé. Yo vivo la realidad, tú tienes que vivir la realidad del momento. La realidad del momento. Porque puedes tener el otro ejemplo, que también lo vamos a predicar, que es la parábola del hijo pródigo, que en realidad la parábola del hijo pródigo se trata del padre más que de los hijos. Un padre tenía 2 hijos. Uno se fue y se desbandó, el otro se quedó ahí. Los 2 estaban perdidos. El que se quedó, ¿no es cierto? Y el que se fue. El que se quedó confiaba en que él era bueno. Por el solo hecho de que hacía las cosas según lo que supuestamente se le mandaba. Pero ¿dónde se nota que era de un corazón resentido? Porque en ninguna parte, por ejemplo, la historia cuenta que el hermano, que era mayor, salió a buscar a su hermano, a retenerlo por último, a hablar con él y decirle, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Qué le vamos a hacer al viejo? Reacciona, nada. No se ve en ningún momento que lo va a buscar. El padre tampoco. ¿Qué era lo que hacía el padre? Oraba. ¿Me entiendes? Entonces, son situaciones. Ese padre oraba con la esperanza que nadie te puede quitar de que tu hijo se puede convertir. ¿No es cierto? Pero eso no significa tirar la perla a los cerdos. Cuando dice tirar la perla a los cerdos es cuando tú, por ejemplo, andas con una piedra preciosa, la piedra de gran precio, ¿no es cierto? Que dice la parábola que el hombre sabía que en ese pedazo de tierra estaba esta piedra, ¿no es cierto? Y por lo tanto vendió todo por comprar ese pedazo de terreno. Ese es el valor. Nosotros tiramos al suelo cuando empezamos a perseguir a la gente, a pedirle por favor que haga algo, que diga algo, y ya lo forzamos. Bueno, ya, pucha, a ver si le doy una oportunidad a tu Jesús. Pues. Ay, nosotros no, ay, como que se abrió una ventanita. ¿Cómo andamos tirando la perla a los... Lógico, pero el ruego no es de esa manera. El ruego es de arrepentimiento. Lógico, pero ¿cuántas veces? Sí, pues, pero cuando te dice que tiras la perla a los cerdos es porque estás ya haciendo insistencia sobre alguien que a lo mejor estás colocando ascuas sobre su cabeza. Por eso tampoco hay como una... No. Esto así, hay como Sí. esa... Tú tienes que distinguir el empecinamiento tuyo versus Claro, lo que es el... orando, Exacto. orando a Dios como para saber el momento, esto sí, esto no, hasta aquí nomás llego y ya no le hablo más. Y Claro. después me vaya mostrando porque no está como eso. Sí, pues, pero cuando tú dices, piensa y ve el ejemplo de Jesús nomás, de los apóstoles. ¿Ves a algún apóstol de Jesucristo, u hombre o mujer de Dios, persiguiendo a alguien para que reciba el Evangelio? Primero que nada, la palabra recibir el Evangelio no existe en ninguna parte. Nosotros hablamos de, ¿quieres recibir al Señor? Lógico, pero no ves esa insistencia que nosotros muchas veces hacemos sobre las personas porque no confiamos en la obra del Espíritu Santo y confiamos más bien en lo que yo le digo. Si tú le dices bien el Evangelio a una persona como corresponde, esa semilla está tirada. Un sembrador salió. El sembrador no sabe cuál tierra es cuál. Esa parábola no se trata ni del sembrador ni de la semilla, se trata de la tierra. Y en la tierra tú no tienes injerencia. A eso se refiere. Pero no te queda, no se dedica el sembrador y dice, ah, no, aquí no. Ah, sí, aquí sí. No. La tierra hará lo que tiene que hacer. Alguna va a caer en tierra buena, sí, pero tú no sabes cuál es. Pero aunque no dice cuánto, tú tienes que sacar las conclusiones conforme a lo que las escenas de Jesús te muestran. A veces nosotros estamos en una tierra todo el tiempo. O en otros momentos guardamos la semilla porque creemos que esa tierra no es como para la semilla. No. ¿Han escuchado decir ustedes? No, porque esta persona es re difícil, yo no creo que... Y nos ponemos a tipificar y analizar personas. Siembra nomás. Y sigue el camino.
Ok.